En este día vamos a ver desde el versículo 24 de el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver cómo David, luego de que su hijo Absalón, ¿verdad?, se rebela contra él y ya iba al palacio, David, pues, eh, podríamos decir como que deja todo en las manos de Dios, del Dios Altísimo, lo que iba a acontecer. Entonces veamos cómo podríamos decir que David se sujeta, ¿verdad?, al castigo, porque era pues prácticamente un castigo, ¿sí? Porque ya había recibido una palabra, ¿verdad? De lo que iba a acontecer a causa de lo que él había hecho, él había cometido. Entonces veamos qué dice el verso 24 al 26. Dice, y he aquí también iba Sadoc. He aquí, o sea, vamos a recordar un poquito, de pronto se han olvidado. Recordemos que estábamos en la parte cuando David le tocó salir del palacio. Recordemos que él tuvo que pasar el torrente de Cedrón, por ahí yo me imagino que ya se acuerdan, ¿cierto? Y que dice que pasó todo el país, o sea, todas las personas que con él estaban, que no lo abandonaron, y lloraron, pasaron llorando el torrente de Cedrón pasó al camino que va al desierto, ¿verdad? Iban los que estaban con él, los que no lo abandonaron. Y dice que en ese grupo de personas que iban con David, ¿verdad? Dice que también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Elohim y asentaron el arca de Elohim y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Miren, el pueblo iba saliendo de la ciudad porque ya tuvieron que abandonarla por causa de Absalón, que ya venía a tomar la ciudad, el palacio, a sentarse ya en la silla de David. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice que también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca, aquí podemos ver algo muy importante, ¿verdad? Recordemos que ya conocemos por qué los levitas eran los que cargaban el arca y lo cargaban en sus hombros, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante, dos personajes diría yo, ¿verdad? Sadoc y los levitas que llevaban el arca. Podemos ver acá que aunque hubo una rebelión, aunque hubo una división, los sacerdotes y aquellos levitas que llevaban el arca eran leales a David. Ellos no lo abandonaron. Ellos siguieron con David eh, y avanzaron con él. Entonces, recordemos que el arca debía ser llevada en el hombro de los levitas, ¿verdad? Conforme lo hemos visto en la Torá. Pero en este tiempo, usted dirá, sí, pero ya no hay pues, levitas y ya no hay que cargar el arca. Todo tiene, ¿verdad?, una simbología proféticamente hablando, ¿verdad? El arca representa el ministerio, el arca representa también la presencia de nuestro Padre, ¿verdad? Porque recuerden que ellos llevaban el arca porque decían que allí ellos hablaban eh, y pedían al Padre que respuestas, ¿verdad? Representaba la presencia de Dios mismo. Entonces, recordemos que hoy ya no hay levitas, pero hay ministros. Es decir, usted es un ministro del Todopoderoso, usted es un ministro llamado del Abba, de nuestro Padre, ¿verdad? Y vemos acá que aunque Absalón hizo una rebelión, hizo una división, hubieron estas personas que se mantuvieron fieles a David, que fueron leales con él. Y más que con él, podría decir que con el Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque ellos estaban encargados de llevar el arca. Ellos no podían dejarla, ellos no podían decirle, yo me voy con Absalón, toma, aquí está el arca, llévala tú. No, pero ¿qué pasa en este tiempo? En este tiempo no es así. Alguien no quiere simplemente continuar con el ministerio, alguien no quiere seguir sirviendo, simplemente deja tirado, deja botado, no da explicaciones y se va, no lo cumple. Entonces, mire el temor que había en ese tiempo. Y diremos,
¿Qué será? ¿Acaso porque veían un arca física? ¿Acaso porque veían este elemento? En este tiempo ya no vemos un arca física, pero recuerde que nosotros somos aquellos que portamos la presencia del Dios Altísimo. Nosotros somos aquellos que transportamos esa presencia y nos movemos, así como en ese tiempo se movía, así como en ese tiempo el arca era transportada, se movía de un lugar a otro, en este tiempo también, porque nosotros somos los que portamos la presencia del Dios Altísimo. Nosotros somos los que tenemos que llevar el arca, esa presencia del Padre. Nosotros somos los que tenemos el compromiso con el Todopoderoso. Nosotros no nos podemos hacer a una rebelión, a una división. ¿Cuántos ministerios, verdad, han sufrido rebeliones, divisiones, gente que se ha rebelado, se va, y se va el rebelde y se va llevando un poco de gente? Le van siguiendo. ¿Por qué? Porque los espíritus se unen. Los espíritus cuando se unen se hacen más fuertes. Y un rebelde va llevando a otro rebelde y así se van muchos rebeldes detrás de ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Ellos dirán, ay, no, yo llevo la presencia de Dios y donde quiera yo puedo servirle. Eso no es así. Es a donde el Padre te coloca. ¿Qué tal los levitas y Sadoc acá diciendo, bueno, ahora yo me quedo con Absalón? No, porque ellos sabían quién era su rey. Ellos sabían a quién colocó a David en el reino y cómo estaba tomando Absalón el reino. Hoy hay gente que ha seguido a los rebeldes, aún conociendo que ellos se autoproclamaron, aún conociendo que salieron de una división, haciendo división, y que simplemente ellos se proclamaron líderes, pastores en alguna congregación. Entonces, los levitas o los ministros en este tiempo, los que son leales a su rey, no al pastor, a su rey, al que los llamó, ellos van a seguir siendo fieles, van a seguir siendo leales. Y estos varones fueron leales a pesar de que significaría muerte para ellos en caso de que Absalón tuviese éxito en su rebelión, en caso de que Absalón se hubiese quedado para siempre. Sí, porque imagínense que el arca tenía que estar en Jerusalén, ¿verdad? Y los levitas salen con su rey. Ellos dicen, no, nos vamos con David. No nos vamos a quedar con el rebelde, no nos vamos a quedar con el que causa división, nos vamos con nuestro rey. Y quizás para ellos podría haber sido la muerte, pero ellos fueron fieles, ellos fueron leales. Y yo digo que ellos entendieron muy bien que fueron llamados por el Todopoderoso para servirle a Él, que aunque estaban bajo el liderazgo de David como rey, al que le servían, llevando el arca, era al Dios Altísimo. Ellos entendían muy bien que debían desechar la maldad de Absalón. Absalón que representa el rebelde, Absalón que representa el que causa división. Ellos entendieron que debían ser obedientes en su llamado y seguir cumpliendo con su asignación. Lo mismo debe de pasar en cada uno de nosotros. Pero eso en muchos casos no ha sido así. Un rebelde provoca división, un rebelde provoca rebelión en un ministerio, en una congregación, y los corazones rebeldes de otros que se unen se van junto al que inició la revuelta. ¿Por qué? Porque no han entendido su llamado, porque no han entendido quién les dio una asignación en el reino, no han entendido quién los llamó a servir. Y para ellos es muy fácil decir, yo me voy acá, yo me voy acá a este lugar porque acá me gusta. ¿Qué tal los levitas y Sadoc diciendo, yo prefiero estar con Absalón? El rey me ha tratado muy mal todo este tiempo, el rey me ha dado órdenes que no me gustaban, entonces me voy con Absalón. Los levitas y Sadoc entendían a quién le estaban sirviendo.
indirectamente a David, pero el llamado y el servicio era directamente para el Rey de Reyes. Entonces, como les decía, en este tiempo vemos que hay muchos, ¿verdad? Muchos que se van tras los rebeldes. Otros abandonando su llamado a servir, abandonando sus asignaciones. Pero hay algo que no debemos de olvidar, que tan culpable es el que inicia la rebelión como el que sigue al rebelde. Y el Todopoderoso no tiene por inocente al culpable, porque tan culpables son el uno con el otro ante el Dios Todopoderoso. Bueno, dice que ellos asentaron el arca del pacto de Dios. Los levitas, cuando asentaron el arca, podríamos decir que tomaron un descanso, pero solo fue por un corto espacio de tiempo. En este tiempo también, nosotros como ministros podemos darnos un descanso, si así el Padre, nuestro Abba, ¿verdad? Nos dice, nos da la instrucción, ¿verdad? Yo me imagino a David diciéndole, descansen por un momento. Recuerden que habían salido apresurados, ¿verdad? Por lo que estaba aconteciendo en Jerusalén. Entonces, ellos bajan, ¿verdad? El arca, lo asentaron en el piso, por decirlo así, en la tierra, bueno, donde estaban allí, pero solo fue por un corto espacio de tiempo, fue por un tiempo. Y a veces nuestro Padre, el que nos ha llamado, también nos permite a nosotros por un corto tiempo descansar en Él, pues cuidando el llamado, cuidando el ministerio, no dejando botado. Aquí no dice que dejaron ahí el arca abandonada, no, 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 no. Ellos solamente la asentaron por un corto tiempo. Y veamos para qué la asentaron. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos rebeldes que se van diciendo, ay, es que me quiero tomar un poco de tiempo, quiero tomarme un tiempo para ver qué Dios me dice. Y el tomarse ese tiempo es una excusa, porque ha servido para que dejen abandonadas sus asignaciones, abandonados sus llamados y simplemente se fueron tras el rebelde. Más adelante ya no están con el rebelde y simplemente hicieron como mejor les pareció. Entonces, dice allí mismo, subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Abiatar era el sacerdote. Entonces, ¿quién iba con el arca? La cargaban los levitas, pero el sacerdote Sadoc iba muy cerca del arca. Y el sacerdote Sadoc debió consultar a Yahvé en ese tiempo. Y dice que fue el último en salir de la ciudad. O sea, él subió cuando todos ya lo habían hecho. Eso es lo que dice, que subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Eso hace un buen ministro, alguien que está encargado de una asignación, de un ministerio. ¿Qué hace? Hace que todos pasen, que todos suban, que todos. Voy a poner un ejemplo, como que tenemos una reunión en algún lugar, ¿verdad? Una congregación. Y usted es el pastor, usted es el encargado. Usted no puede abandonar ese lugar hasta que todos hayan salido, hasta que todos ya se hayan ido. ¿Por qué? Porque usted es parte de aquellos que cuidan, bueno, acá diríamos el arca, sabemos que ya no tenemos el arca, ¿no? Pero usted es parte de aquellos que están allí cuidando el servicio al Todopoderoso, cuidando, ¿verdad? De que todo se haga para el Padre, para nuestro Abba, que todo se dé en las mejores condiciones y que todos regresen a su casa muy bien. Entonces, el rol del sacerdote o el rol del pastor en este tiempo es estar pendiente de todo,
el sacerdote, el pastor, no puede ser el último en llegar y el primero en irse. No, no, no. El pastor, el líder, el que está como responsable de una asignación, es el primero en llegar y el último en irse. Eso es lo que hace un buen ministro del Todopoderoso. Ahora, ¿quién es el que nos va a estar mirando? Pues nuestro Padre es el que va a mirar cómo estamos llevando, ¿verdad? Su gloria, cómo estamos siendo manifestadores de su gloria. Entonces vemos acá que el sacerdote sube cuando ya todos pasaron, es decir, en este tiempo podríamos decir hasta que todo se haya realizado. No podemos abandonar al pueblo en medio caminar. No podemos abandonar al pueblo, ¿verdad? Eh, en ese medio salió la mitad, bueno, ya pasó la mitad, entonces ahora me voy, ya. Ustedes quédense hasta que se vayan todos. No, así no puede ser. Veamos el verso 25, dice, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Elohim a la ciudad. Si yo hallara favor ante los ojos de Yahvé, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tienda de reunión. Aquí David le hace un pedido al sacerdote. Aquí David le hace un pedido a Sadoc, el que iba junto al arca, al sacerdote. ¿Por qué? Y le dice, vuelve el arca de Elohim a la ciudad. Tremendo. David entiende muy claro que si Yahvé no le respondió al consultar es porque algo no estaba bien. Cuando ellos, ¿verdad? Bajaron el arca, porque lo llevaban en los hombros de los levitas, y bajan el arca, consultan al Padre, consultan a Yahvé y no le responde. Entonces, como no responde, David dice, Sadoc, sacerdote Sadoc, devuelve el arca a la ciudad de Elohim, devuélvela. Algo no está bien, ¿verdad? Y él decide dejar que el arca de la alianza regrese a Jerusalén, al lugar donde debía de estar. Que si él estaba huyendo, el arca no debía salir junto con él. ¿Por qué? Porque David salió, huyó sin consultar a Yahvé. Él lo hizo creyendo que era lo mejor, pero no por instrucción del Todopoderoso. David entendió que esto que estaba aconteciendo era parte de su castigo, que la rebelión que hizo Absalón tenía que ver con la palabra que ya le había entregado el profeta cuando él cometió el pecado, la transgresión. El cumplimiento de la profecía que había sido entregada por el profeta Natán se estaba cumpliendo. Por tanto, ¿qué hace David? Él decide devolver el arca y él decide confiar en Yahvé y no en que por portar el arca, esa iba a ser su seguridad. Aquí David estaba poniendo su destino en manos del Todopoderoso. Es tremendo esto porque, ¿verdad? Cuando ellos llevaban el arca en tiempos de guerra, movilizaban el arca, ¿verdad? Porque ellos creían, pues, ¿verdad? Y ellos decían que ahí ellos estaban seguros, que ahí estaba la manifestación del Dios Altísimo. Pero David consulta cuando descienden, cuando bajan el arca, y no hay respuesta. Y David dice, devuelvan el arca porque si no hay respuesta, algo no está bien. Yo estoy huyendo. El arca no tenía que salir de Jerusalén. Él huyó creyendo que era lo mejor que estaba haciendo. Entonces David reacciona y él dice esto porque puso su destino en manos del que podía ayudarle, en manos del que podía hacerlo volver al trono, en manos de aquel que podía salvar. Y dice, ¿verdad?
Si yo hallara favor ante los ojos de Yahvé, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tienda de reunión. Y es que Yahvé nunca se lo impidió. Y es que el Todopoderoso no le dijo, sal, huye, ándate. No, él lo hizo porque él creyó que era lo mejor. Pero al decir esto, David decide esperar en la misericordia de Yahvé. Porque él dice, si yo hallare gracia ante los ojos de Yahvé. Qué importante es hallar gracia ante los ojos de nuestro Padre eterno, ante cualquier situación que usted pueda estar pasando, ante cualquier adversidad que puede haber llegado a su vida, a su casa, a su familia. Lo mejor es confiar en nuestro Padre, no poner nuestra confianza en algo que usted ve. David decide poner su confianza y dejarse en la misericordia de Yahvé, en las manos del Shaddai. Por eso él dijo, devuelvan el arca. Por medio del arca yo no tengo respuesta. Devuélvanla a su lugar. Y él decide esperar en la misericordia de Yahvé. Él está dispuesto a confiar y a esperar a que el Shaddai sea quien lo vuelva a llevar al palacio. Aunque él no lo sacó, él hizo algo en sus emociones. Él hizo algo sin consultarle al Todopoderoso. ¿Cuántas veces usted ha hecho algo sin consultarle? Y resulta que más adelante las cosas no le van bien. Usted siente desesperación y no sabe qué hacer, ¿verdad? Cuando fallamos, cuando hacemos algo que el Padre no nos ha pedido, ¿verdad? Cuando nosotros le fallamos a nuestro Abba, es necesario esperar que Él nos vuelva a restablecer en la posición en que estábamos antes. David volvió a fallar al salir sin consultar. Al salir, sí, él dijo para que no se derrame sangre, pero ¿cómo sabía él que se iba a derramar sangre? Quizás allí el padre iba a intervenir, ¿verdad? Pero resulta que él salió y aún cuando hace esto, sin ser guiado por el Dios Altísimo, él reconoce, ¿verdad?, que es mejor esperar en la misericordia del Padre. Y que si hallaba gracia, favor ante los ojos del Shaddai, el Padre Eterno lo iba a llevar de vuelta al palacio. Y también dice David esto en el verso 26. Él también piensa y dice, y si dijera, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca. Es tremendo esto. David dice, aquí estoy, Padre, en tus manos. Si hallo gracia y misericordia, tú me devuelves al palacio. Pero si tú me dices, Padre, que ya no te complaces en mí, aquí estoy. Haz tu voluntad. Haz como a ti te parezca. Qué tremendo esto. Pues no todos, ¿verdad? Están en esa condición de David, de decir, aquí estoy, haz como a ti te parezca. Tremendo. Entonces vemos acá que el humilde, podemos llamar así, porque eso para hablar así hay que tener un corazón humilde. Imagínese, David dice, si tú me dices que ya no te complaces en mí, haz como tú quieras. Pero muchas veces nosotros sabiendo que fallamos, que pecamos, que transgredimos, que cometimos, ¿verdad? Eh, que nos rebelamos contra el Padre, podemos decir, y le estamos dando órdenes y oramos con órdenes. Padre, es así, es así, es esto, haz esto, haz esto. Padre, tráeme de nuevo, oh Padre, haz, y en fin, podemos estar dándole órdenes al Todopoderoso. Pero vemos a un David con un corazón humilde, ¿verdad? Que David reconoce, podríamos decir, que el Shaddai lo estaba tratando justamente. Por eso él dijo, tus juicios son todos justos. David se somete a Yahvé con una sujeción en humildad, no en soberbia. David en su salmo dice,
eres justo, oh Yahvé, y tus juicios son rectos. Es tremendo esto. ¿Qué tal alguien diciendo, yo sí me someto a Dios, yo sí me sujeto a Dios, pero lo dice con un corazón lleno de soberbia, con un corazón lleno de rebeldía? Eso ya no es sujeción. Sujeción es entregarnos a la voluntad del Padre, dejarnos en sus manos para que Él haga con nosotros como Él quiere hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Alabemos al Todopoderoso, aun cuando seamos pasados por el fuego. Cuando estemos en esa dura prueba, alabémoslo, porque sus juicios no son para matar al justo que pecó, sus juicios son para corregir al justo que se equivocó, porque no porque sea un justo no se va a equivocar, no porque sea un justo no va a pecar. David, ¿verdad? Miremos todo lo que aconteció con él. Entonces, que podamos entender nosotros también que el Todopoderoso jamás nos va a tomar en su justo juicio para matarnos. Él va a traer sus justos juicios para corregirnos. Vamos a ver el verso 27. Dice, dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimás tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Eso está en el verso 27. ¿Por qué le dice, verdad? No eres tú el vidente. Recordemos que vidente se le llamaba al profeta, ¿sí? Entonces le dice, no eres tú el vidente, vuélvete, vuélvete con tus hijos. Como tú eres el vidente, puedes volver tranquilo, en otras palabras. Tú puedes volver tranquilo a la ciudad con Abiatar, ¿sí? Y llévate contigo a tus hijos. Eso es lo que le está diciendo David. David reconocía que Sadoc, a más de ser el sacerdote, él era un profeta, ¿verdad? Y que si hasta ese entonces como profeta no recibió nada del Padre, era porque así era la voluntad del Shaddai. David entendió que era parte de su juicio, por tanto Yahvé no respondió a sus oraciones, ni a sus ruegos, ni a sus lloros. ¿Y qué le dice a Sadoc? Le dijo, ¿verdad? Como tú eres vidente, le dijo, tú eres el profeta, tu trabajo es valioso dentro de palacio. Qué tremendo. Entonces, acá le dice, vuelve en paz, ándate en shalom a la ciudad y llévate a tus hijos. Mire, podemos ver acá a David como ese valiente guerrero. David era un hombre de estrategias y entendió que Sadoc podía ser una valiosa fuente de información para David desde Jerusalén, ¿sí? Aunque Sadoc quería estar allí, el rey le dice, vete, anda, ve a Jerusalén. Yo a esto le digo que como siervos de ese rey de reyes, nosotros debemos de ir a donde Él nos envíe, hacer lo que Él nos pide. El Padre te colocará donde te necesita, aunque tú no lo entiendas. Sadoc no era que quería ir a palacio con el rebelde, pero el rey lo necesitaba en el palacio. Pero el rey lo necesitaba que esté allí. Entonces, le dice también en el verso 28, le dice, yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen de la situación, ¿sí? O hasta que vengan con respuestas, que me den aviso. David estratégicamente, ¿verdad? Estaba planificando algo. Les indica dónde se quedaría, que estaría en el desierto esperando respuestas. ¿Qué le digo a esto? Tremendo. Que aún en el desierto podemos
estar seguros y creer que el Todopoderoso nos va a hablar, que en el desierto el Todopoderoso va a enviar sus respuestas, que en el desierto el Todopoderoso va a enviar sus mensajeros, podría llamarlo así, porque David se iba a quedar por el lado del desierto y él dijo, aquí voy a detenerme hasta que venga respuesta de vosotros, hasta que me den aviso. Muchas veces el Todopoderoso hace lo mismo con nosotros y dice su palabra, que Él nos lleva al desierto para volvernos a enamorar, para que nosotros volvamos a enamorarnos de Él. En el desierto también hay respuestas, pero muchas veces en el desierto lo que hacemos es llorar. Muchas veces en el desierto lo que hacemos es, ¿verdad? Quejarnos. Aquí vemos a un David usando al profeta. Le dice, tú eres profeta. Tú ve en medio de esta rebelión. Tú ve en medio de todo esto que está aconteciendo. Yo me voy a quedar acá. Algo vas a hacer tú allá. Algo va el Padre a usar y tu trabajo va a ser más valioso dentro del palacio que caminando conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Dice el verso 29. Entonces, Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Elohim y allí se quedaron. Se quedaron allá. El sacerdote Abiatar y Sadoc hicieron lo que David les pidió. Y sabe algo importante, lo hicieron sin cuestionar. Es lo que quizás a nosotros nos falta muchas veces. Quizás para nosotros no entendamos por qué y cuestionamos y preguntamos, pero ¿por qué? ¿Para qué? Y cuestionamos una instrucción del Padre, una instrucción de nuestro Rey. Cuestionamos y nos preguntamos muchas veces. Aquí Sadoc y Abiatar no cuestionaron lo que el Rey les dijo. No cuestionaron la instrucción del Rey. David dijo que él se quedaba en el desierto y ese también fue su proceso. Qué tremendo es. A todos nos gusta la tierra prometida, pero no nos gusta el desierto. Y es que nos mintieron y nos engañaron cuando nos dijeron, ¿verdad? Ven, haz esta oración de fe, o ven a raíces hebreas y todas las bendiciones que están en la Torá van a venir a tu vida. Falso. Primero, tenemos que salir de Egipto, pasar ese desierto y luego enfrentar gigantes y llegar a la tierra que produce leche y miel. No es como nos pintaron, no es como nos dijeron. Por eso el reino es solo para los valientes. El reino no es para los cobardes que a mitad de camino se regresan. El reino no es para los cobardes que solo están murmurando, quejándose, llorando. ¿Sabe dónde puede llorar? Pero cuando vaya a la presencia de nuestro Abba. Cuando usted busque respuestas en Él, ahí sí llore, derrámese delante de Él y dígale si está sin fuerzas, que ya no puede, dígale todo lo que usted quiere decirle, que Él le va a renovar las fuerzas. Él da fuerzas al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno, pero no se queje, no cuestione, obedezca. Estos hombres obedecieron lo que David les dijo, obedecieron la instrucción. Vamos a ver qué dice el verso 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza y los pies, la cabeza descalza, la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. ¿Se ve por qué le digo que este fue un proceso también para David? Y a veces creemos que los que estamos en una posición de liderazgo, no, ya yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy maestro, yo soy pastor y ya pasé el proceso. Falso. David seguía pasando sus procesos.
Y es que cada proceso nos da una experiencia nueva. Cada proceso en el Padre nos va a llevar a una dimensión diferente. El que no quiere pasar procesos simplemente no se quiere preparar para llegar a un nivel diferente. Los procesos nos anuncian que estamos cerca de heredar, de tomar, de poseer, de conquistar. Pero si nos queremos quedar en la misma condición, digo yo, de oveja, usted jamás va a poder ser un león ni ser un águila. Usted seguirá siendo un ave de corral y usted seguirá siendo aquellos que se quedaron tal como llegaron. David, aquí vemos que sube la cuesta de los olivos y no la subió por decir, es que subió cansado. No, aquí dice llorando, la cabeza cubierta. Y esto me lleva a recordar algo importante. Cuando Yeshua fue de la última cena al huerto de Getsemaní para orar. Y siguió los mismos pasos, podríamos decir. Tanto David como Yeshua pasaron por el monte de los olivos. Ellos pasaron por allí. Y David sufrió, ¿por qué? David sufrió por sus pecados, por lo que él cometió. Fue procesado porque era aquel que fue elegido para estar en el reino al frente de Israel. Pero Yeshua, ¿verdad? Él sufrió por nuestros pecados. ¿Y por qué? ¿Verdad? Ya no para que nosotros los volvamos a cometer, porque si los volvemos a cometer, vamos a llorar más, vamos a llorar 7 veces más. Ya Él pagó un precio, ya Él fue a ese Getsemaní a pagar ese precio por nosotros, por nuestros pecados, para que en este tiempo ya no los volvamos a hacer, para que ya no sigamos llorando. Pero ¿qué hicimos? ¿O qué estamos haciendo? Cada uno lo sabe. ¿Será que estamos invalidando su pacto? ¿Será que estamos rechazando sus instrucciones? ¿Será que estamos siendo rebeldes a sus instrucciones? ¿Qué estamos haciendo? ¿Será por eso que nos toca volver a pasar a nosotros por el monte de los olivos? ¿Será que por eso nos toca a nosotros volver a ese Getsemaní llorando? Bueno, ir a producir el aceite, pero no como consecuencia de un pecado, no como consecuencia de una transgresión, sino a producir ese aceite que va a ungir nuestra cabeza con ese aceite fresco. Tremendo. Subió llorando, llevando la cabeza cubierta, los pies descalzos. Y estos eran símbolos o era un signo de luto. David, aunque era el rey, tremendo. ¿Sabe qué? Él estaba siendo golpeado. Él fue herido por la traición, fue herido por la rebelión, fue golpeado. Claro, porque no solamente era para él, era una tragedia para toda una nación, también para su familia y para él mismo, muy fuerte. Solo quienes hemos pasado estos tiempos donde se revela, donde se levanta el espíritu de Absalón, conocemos el dolor, el golpe, la herida que causa. Y mire que dice que con él iban también algunos, que con él iban algunos eh, así de esa misma forma, cubiertos su cabeza, dice que iban en señal de luto, ¿verdad? Iban otros con él. El pueblo que iba con él también iba llorando. Y esto no era una reunión,
solamente para compadecerse o dolerse por las consecuencias de su pecado. ¿Sabe qué? Porque él estaba tan devastado, porque él sabía que su castigo era un justo juicio del Todopoderoso. Qué tremendo, ¿no? Que David estaba entendiendo que era el amargo fruto del pecado, que quizás fue lo último o la última parte de su vida que llenó de oscuridad, su valor, todo ya estaba perdiéndose. Entonces, imagínese usted cómo se siente una persona de que venga el golpe, el dolor, la tristeza, pero sabiendo que es un justo juicio del Padre, es por su castigo, que es porque es el fruto de la rebelión, del pecado, de la transgresión. Una cosa es que Él nos esté procesando, que Él nos esté formando, pero acá en David era una consecuencia. Él estaba siendo castigado. Yo me imagino que esas lágrimas de David que derramó mientras subía al monte de los olivos eran más bien de humillación, de arrepentimiento, diciéndole, Padre, son justos tus juicios y lo que me está aconteciendo lo merezco. Tremendo. En su corazón estaba sintiendo el golpe. Y esto nos muestra que David era un hombre que cuando pedía perdón al Padre, que cuando de todo corazón con un teshuvá se acercaba, él era redimido, ¿sí? Él era redimido. Y muchos de nosotros podríamos decir que el Todopoderoso absolvió a David con mucha facilidad, que merecía la pena de muerte por adulterio, por asesinato, ¿verdad? Porque para nosotros es muy fácil juzgar. Usted puede juzgar a David acá. Ah, pero pues bien lo tiene merecido, porque cometió adulterio y cometió asesinato. Quizás en este tiempo ya no es David. Quizás en este tiempo es alguien que también pecó contra el Todopoderoso, que también cometió una transgresión y podemos estar diciendo, pero ¿por qué Dios le perdona? No, es que merecía la muerte. Tremendo, ¿no? Porque a veces pensamos, no, es que como no pasó nada, seguramente lo vuelve a hacer. David, ¿verdad? Ah, no, como él se le perdonó, lo volvería a hacer. Porque para nuestra mente, nuestros pensamientos, no logran entender la misericordia del Padre. No logramos entender ese favor de nuestro Padre. Tremendo. ¿Saben algo? La misericordia del Padre trabaja en el corazón de los que han hecho un teshuvá. Ahí se aplica esa misericordia del Padre. El pecado de David siempre estuvo delante de él. Tremendo. Sí, pero hay algo. Pues no leemos que David volvió a hacer lo mismo. No leemos que David volvió a tomar otra mujer casada y mató al marido. Quizás no leemos otra historia de estas. Nosotros no logramos imaginar cómo obra nuestro Padre. Él es justo, pero también es misericordioso. Su misericordia es más grande, mucho más grande que su ira. Y cuando Él nos permite acercarnos a su misericordia, no la rechacemos. No rechacemos lo que Él trae para nosotros. Veamos qué dice el verso 31. Dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Yahvé, el consejo de Ahitofel.
Aquí David recién se entera de que Ahitofel, su consejero, su mano derecha, se había pasado al lado de Absalón. Cuando eh, estaba pasando esto, ¿verdad? David no sabía que este hombre lleno de sabiduría, este consejero de él, se había ido al lado de Absalón. Y David desconocía, no sabía. Cuando le dan la noticia, este mensajero, cuando llega a darle la noticia, usted se imagina cómo debe haber sido causa de dolor para David, al saber que su consejero ahora era parte de la conspiración de Absalón, aquella persona que era su mano derecha, aquella persona que le daba los consejos. Muy triste y doloroso saber que alguien que estaba de tu lado, que fue tu apoyo, ahora lo ves del lado del rebelde. Imagínese que, y esto en cualquier nivel, ¿verdad? Porque no lo veas solamente del lado ministerial, no lo veas solo del lado espiritual, en la familia, en la empresa, en alguien que usted ha confiado, le ha dado su ayuda, en alguien que está a su lado, y resulta que ahora se pasa del lado del que no es su amigo, y el que no es amigo es enemigo. Eso duele, es tremendo. Para David debe de haber sido muy doloroso. Entonces, ¿qué hace David? David no dice, porque lea aquí muy bien, David ora y dice, entorpece ahora, oh Yahvé, el consejo de Ahitofel. David no dice, Yahvé, mátalo a Ahitofel. Padre, te ruego que tú lo quites, córtalo. No, eso no dice. ¿Por qué él habla del consejo de Ahitofel? ¿Por qué dice entorpece el consejo? Porque Ahitofel, recordemos que era un hombre sabio. David sabía que Ahitofel era un buen consejero y lo que estaba haciendo era orar para que diera sus consejos, para que esos consejos que le iba a dar a Absalón sean entorpecidos. Porque, pues como un buen consejero, ¿verdad? Iba a aportarle para bien a Absalón, para que todo le resulte con éxito. Pero David dice, Padre, yo te pido que este hombre que tú le has dado tanta sabiduría, no use esa sabiduría para dañar tu reino. Porque no era el reino de David, recordemos lo que hemos estudiado, era el reino del Padre, era el reino de Yahvé. Entonces, ora para que esos consejos que iba a darle a Absalón sean entorpecidos. No ora para que lo mate a Ahitofel. Muchas veces podemos estar orando de forma contraria. Muchas veces nosotros que nos sentimos en peligro podemos estar orando de forma que no es agradable al Todopoderoso. ¿Qué tal usted orando porque está al lado de su casa un brujo? Voy a poner un ejemplo. Padre, córtale la vida a este brujo, ¿verdad? ¿Y qué tal si el padre quiere usar, ¿verdad? A este hombre trayéndole luz a su vida y que sea de testimonio y que aporte para el reino, porque él va a poder decir, sí, así se opera, así se hace, así es como se mueve, cosas que quizás nosotros desconocemos. Entonces pueden haber oraciones que estamos haciendo de forma contraria. Tenemos que apuntar al blanco, que es lo que vamos a pedir. Si Ahitofel era un hombre lleno de consejo, de sabiduría, David estaba orando era para que se frustren esos consejos que iba a darle a Absalón. ¿Por qué? Porque iban a ser para destrucción del reino. Salmos 33:10 dice, Yahvé frustra los planes de las naciones, deshace los proyectos de los pueblos. Entonces, para nosotros como intercesores, como aquellos que oramos, ¿verdad? Oremos con entendimiento. Cuidado, estemos orando en contra del Todopoderoso. Y dice el verso 32,
Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Yahvé, he aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Qué tremendo. Dice que David llega a la cumbre del monte para adorar a Yahvé. Tremendo. Mire, estaba en peligro. David estaba en peligro. Huyó, pero sin embargo, se tomó el tiempo para allí en el monte de los olivos adorar a Yahvé. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en una situación de angustia? Cuando estamos en peligro, cuando estamos en una situación que decimos, no tengo salida. ¿Qué hacemos? El monte de los olivos es tremendo. Y quizás el Padre provoca que nosotros pasemos, porque Él quiere sacar aceite de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que provocar ese aceite. Él no subió a llorar, iba llorando, pero cuando llega al monte de los olivos, comenzó a adorar. La adoración provoca cambio en la atmósfera, cambio en tu vida. Va a provocar algo que ni siquiera tú imaginas cómo va a llegar la respuesta. David sabía que la adoración siempre trae respuesta, y más aún en esos tiempos difíciles, en esas circunstancias adversas que estaba pasando, lo mejor fue refugiarse en el Creador. ¿Por qué David sabía que la adoración provocaba liberación, que la adoración provocaba ese traer respuestas del Padre? Él conocía. Aun cuando Saúl era atormentado por un espíritu malo, buscaron a David para adorar. Buscaron a David, ¿verdad? A ese tañedor para que adore. Nuestra adoración cambia la atmósfera. Nuestra adoración trae respuestas. Pero si solo nos sentamos y decimos, voy a orar, pero nos sentamos es, ay Padre, tú conoces la necesidad, Padre, es que no tengo esto, Padre, es que nos falta esto. Usted no está adorando, usted se está quejando. En esa circunstancia en que estaba David, en la circunstancia que usted puede estar pasando, en el dolor, en la tristeza, en la angustia, en la opresión, en la necesidad, en la situación que se encuentre ahora, que el Padre no lo halle llorando de queja, sino que el Padre lo encuentre adorando su nombre, glorificando al gran yo soy. Es la forma como nos presentamos al Padre. Es la forma como nosotros buscamos respuestas. En la queja no hay respuestas, pero en la adoración vamos a ver la manifestación de nuestro Padre. Cada uno de nosotros decide qué es lo que quiere recibir, qué va a esperar. El verso 33 dice, y le dijo, ¿a quién? Recordemos que dice que cuando llega, ¿verdad? Se encuentra con quién. ¿O llegó quién? Usaí Arquita. Y dice que también llega rasgado sus vestidos. Eso dice, que llegó rasgado sus vestidos. Y cuando llega este hombre, ¿verdad? Le dice David, si pasares conmigo, me serás carga. ¿Cómo es eso? Viene alguien que dice que también llegó lleno de dolor, de tristeza, en señal de luto, ¿verdad? Y llega al encuentro de David y David le dice, si pasares conmigo me serás carga. Este me serás carga no lo dijo por causa de que tenía que mantenerlo en alimento o vestido. No, miremos la realidad de los acontecimientos.
Aunque Usaí, el amigo de David, llegó en señal de luto, no estaba en condiciones de correr riesgos al pasar el desierto. Se dice que este Usaí ya estaba entrado en años, que su condición física no era buena, por lo que David miró lo mejor y cómo podía ser ayuda útil para él. No es que le dijo por menospreciarlo, me vas a hacer carga. Tremendo, ¿no? Y quizás en este tiempo, cuando se trata de estrategias, ¿verdad? Y se comienza a ubicar por dirección del Padre y decimos, bueno, esta persona va acá, está acá, tú me eres, yo te necesito en esta posición, tú vas a hacer este trabajo porque desde aquí tú vas a aportar. Y de pronto, ¿verdad? Vamos a sentir, pero no, pero es que yo quiero estar contigo, David. Le pudo haber dicho ahí, pero es que mira, yo vengo en señal de luto, yo soy tu amigo, déjame ir contigo, ¿verdad? Pero David, un hombre de estrategias, un hombre de guerra, y le dice, no, si tú vas conmigo, tú me vas a hacer carga. Tremendo. Y esto me enseña a mí que nosotros tenemos que tener disposición y que tenemos que aprender a servir desde la posición donde el rey nos coloque. Sí, porque el rey le estaba diciendo, me vas a hacer carga si pasas conmigo. Entonces, ¿qué le dice en el verso 34? No lo estaba desechando, le estaba dando otra posición. Le estaba diciendo, desde acá me vas a servir. Desde este lugar o desde esta posición o de esta forma me vas a seguir, me vas a servir. ¿Qué le estaba diciendo? Le dice, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Agitofel. Tremendo. Vamos a ver quién era este hombre. Miremos acá que David seguía con una estrategia. Mientras él buscaba el Todopoderoso, mientras él oraba, pero también accionaba la parte terrenal, la parte estratégica, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que todo es orar. Sí, Dios da respuestas. El Shaddai responde, pero nosotros también tenemos que tener estrategias aquí en la tierra para conquistar, para tomar, para hacerle frente al enemigo. Eso es lo que me muestra esto. Y a veces creemos que todo es orando, orando, orando. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? David hace un plan para hacer creer a Absalón que Usaí estaba del lado de Absalón y le hace hincapié que diga, seré siervo tuyo como he sido con tu padre. ¿Y sabe por qué? Porque Usaí a David le fue fiel. Absalón sabía que este hombre, Usaí, consejero de David, siempre fue fiel. Entonces, le iba a creer. Pero este era un plan, ya que Usaí estaba del lado de David. Solo que David quería que Usaí entre a palacio como informante para David. Entonces, mire, acá algo importante para quienes están en los equipos de intercesión, para aquellos que están en guerra espiritual, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de guerra espiritual en los aires, en la tierra, en fin, territorial, mirando cómo se mueven los gobernadores. Bueno, en fin, no vamos a ver ahorita eso. Pero ¿qué pasa? Un líder, aquel que está en la cabeza, él sabe cómo usar las piezas, digo yo, cómo mover las fichas, mirar desde qué posición le es ayuda en el momento que se necesita. Y a veces nosotros queremos servir desde donde siempre hemos estado o de la forma que siempre me ha gustado. Pero acá tenía que hacerse una estrategia. ¿Por qué?
Porque había una revuelta, porque el enemigo se levantó. Voy a poner así de ejemplo. Si el enemigo se levanta, necesitamos conocer por qué, cómo vamos a atacar, de qué forma, en fin. Entonces David le dice, luego que le presenta el plan, luego que le dice cómo o qué es lo que él va a hablar, le dice, entonces, cuando tú llegues como siervo de Absalón, él va a creer que es así y tú vas a hacer nulo el consejo de Ahitofel. ¿Sabe por qué iba a ser nulo el consejo de Ahitofel? Porque este hombre, Usaí, también era otro consejero de David, ¿sí? Y entonces David lo envía a su otro consejero de regreso a Jerusalén para frustrar el consejo de Ahitofel para Absalón. Y hay algo tremendo. Usaí no solo fue consejero, sino su amigo. Tremendo. Eso dice arriba, ¿verdad? Que era su amigo. Entonces vamos a ver por qué. Entonces dice acá, ¿verdad? Que le dice, tú harás el consejo de Ahitofel. Y dice el verso 35, no estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar, por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Oiga y escuche bien. David le hace saber que también están con él Sadoc y Abiatar, que ellos están dentro del palacio y que lo que oyere se lo debe de comunicar a ellos. Y note algo importante, no iba de chismoso, iba para desbaratar un plan del enemigo. Sí, porque no nos confundamos. Vamos a creer que el chisme es bueno. No, el chisme es pecado. Levítico 19 dice, no andes chismeando entre tu pueblo. Entonces, David no lo manda como chismoso, sino para cumplir un propósito, para cumplir un plan, para que se frustre el consejo de Ahitofel, que más adelante vamos a ver. Y lo estaba poniendo en riesgo la vida de este consejero, ¿sí? Porque al mandarlo al palacio, con toda la revuelta que había, ¿verdad? Y también le dice David, también están allí sus dos hijos, los hijos del sacerdote, Ahimás, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyeres. ¿Quién estaba allí? Estaba un sacerdote, estaba un profeta, estaban dos consejeros, estaban estos dos hijos, ¿verdad? De los sacerdotes, del sacerdote, del profeta, que dice que ellos iban a ser los que iban a llevar la información a David. Vemos que David sigue dando instrucciones de lo que se debía de hacer y cómo hacerlo. Y que de todo esto tenían que mantenerlo informado. Tremendo. Estos hijos, que dice acá, ellos eran los que llevaban el mensaje. ¿Por qué? Porque así lo había dispuesto David. No era para andar chismeando, era mantener informado a David ante todos los acontecimientos. Y muy importante, vemos algo acá, lo que es la comunicación dentro de un equipo. Y voy a decir algo, de nada sirve cumplir una misión a medias. En un equipo de intercesión, para los intercesores, de nada sirve que usted, ¿verdad?, esté como atalaya, como vigía en los muros de la intercesión si usted no comunica nada, si usted no dice nada. El que está en los muros de la intercesión, el atalaya, él advierte, él ve venir el peligro y lo dice. Pero si está en un equipo de intercesión y solo para sí se guarda, a mí Dios me mostró esto, a mí Dios me mostró aquello, déjeme decirle que entonces usted no está haciendo un buen trabajo, que simplemente usted está ahí para cumplir nada más, pero no está siendo parte del equipo. Si usted no mantiene informado a la autoridad, ¿verdad?
Simplemente usted está ahí cumpliendo nada más, pero no está informando, no está diciendo qué movimientos hay, no está diciendo qué está escuchando, porque David le dijo, lo que ustedes escuchen, me lo van a comunicar. Lo que ustedes escuchen, me lo van a hacer saber. Para eso es un equipo. Había sacerdote, profeta, estaban los consejeros, pero todo tenía que llegar al conocimiento de David. Todo tiene que llegar al conocimiento del líder, porque si no, estamos en vano. Y recuerde que en un equipo de intercesión no vamos a orar por nosotros mismos. Entonces, como no vamos a orar por nosotros mismos, el equipo de intercesión tiene una asignación. Es de mirar desde los muros de la intercesión qué está viniendo, qué está recibiendo del Padre, si el Padre le muestra algo, qué está pasando. El equipo de intercesión, el equipo de guerra debe estar en comunicación, no callar cualquier maquinación del adversario o cualquier advertencia que el Padre haga. Verso 37 dice, así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Vamos a ver acá algo muy, muy importante. Dice, así vino Usaí. ¿Quién? El otro consejero, el que era la pieza clave, el que iba a desbaratar los planes o el consejo de Ahitofel, del que se volvió al rebelde, del que se unió del lado del rebelde. Esto es un equipo, mire, esto es tremendo. La gente a veces dice, profeta, ¿y cuándo da clases de guerra espiritual? No, pues ahí lo vemos todo. Si usted está en el espíritu, usted va a entender. ¿Cómo hace nuestro Padre? A cada uno lo coloca en una posición y desde ahí cada uno tiene que cumplir su función. A Sadoc le dijo, tú eres el vidente, ve al palacio, allá te necesito, ¿verdad? Y así a cada uno, a Ahitofel, ¿verdad? Estaba con el rebelde, ese estaba por allá. Pero, ¿verdad? De Abiatar, de Sadoc, le dijo, ustedes me son útiles en el palacio. Ah, que vino también el otro, Usaí, tú eres el que vas a desbaratar. Así el Padre va a usar dentro de un equipo de intercesión. A uno, el Padre lo va a usar en una posición, al otro en otra posición. Uno es el que va a desbaratar los consejos. ¿Y cómo desbaratan los consejos, los planes de los malvados? Porque el Padre se lo mostrará. Y ese va a comenzar a interceder contra esos planes. Necesitamos que se levanten esos intercesores a desbaratar los planes del malvado, los planes del maligno. Entonces vemos acá que dice vino Usaí, amigo de David. Realmente era su consejero, pero notemos algo importante. Hace énfasis de llamar a Usaí amigo, aunque era el consejero de David. Pero es que más que consejero, fuese amigo en ese tiempo tan difícil por el cual estaba atravesando David. ¿Y sabe por qué? Y yo digo que en este tiempo el Padre, el Dios Todopoderoso, va a tomar a aquellos que están dispuestos a arriesgar, aún si es posible, su familia, porque quizás les toque salir, quizás les toque abandonar el lugar donde están. El Padre, para lo que trae en este tiempo, para el gran mover de su espíritu en este tiempo en las naciones, va a mover a muchos de una nación a otra, de una ciudad a otra, va a mover porque Él necesita usar a sus piezas y los va a mover a sus siervos. ¿Y por qué amigo? Porque dice la palabra que un amigo es leal en todo el tiempo. Él necesitaba hombres leales. Quizás el consejero se fue tras Absalón, pero el amigo seguía siendo leal. Se necesitan amigos que sean leales en todo tiempo. Y cuando Usaí, el amigo de David, su consejero, el pieza clave, el que iba a desbaratar el consejo, mire, otra cosa importante.
Porque a veces nosotros solo oramos, Padre, tú lo harás. Sí, Él lo hace, pero va a usar una persona. Aquí David dijo, desbarata, Padre, los planes de Ahitofel. Sí, pero acá me dice que le dijo, ¿verdad? A este hombre, ve porque tú vas a desbaratar los planes de el adversario. Tú eres el que vas a desbaratar. Entonces, le dice, tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Tremendo. ¿A quién usó? A Usaí. ¿Quién lo iba a hacer? El padre. Pero iba a usar una persona. Y hoy nosotros creemos que somos tan espirituales. Padre, tú lo harás. Padre, tú lo harás. Sí, Él lo hace, ya lo sabemos. Pero Él quiere usar su vida. Él lo quiere usar usted, que va a desbaratar los planes del maligno que vienen contra su casa, su familia, sus hijos, su matrimonio. Pero Él lo quiere usar a usted. Él lo va a hacer, pero quiere usar su vida. Pero nos creemos tan espirituales. Padre, tú lo harás, tú lo haces, y no hacemos nada. Permita, trabaje en equipo, porque eso es lo que hace un equipo. Y bendito el Todopoderoso que está levantando en las naciones un equipo para desbaratar los planes del adversario. Y dice que cuando Usaí llega a la ciudad, tremendo, mire que el padre no hace nada tarde, él lo hace todo a tiempo. Llega Usaí, el que iba a desbaratar los planes de Ahitofel, porque se unió al rebelde, pero dice que también Absalón estaba llegando. Absalón llegó a Jerusalén. Tremendo. El padre lo hace todo allí, justo. No llegó antes ni después, en el momento que tenía que estar. Cuando el enemigo, ¿verdad? Iba a atacar. Tremendo. Y usted se puede imaginar cómo llegó Absalón a Jerusalén. Llegó lleno de orgullo, como un rebelde, astuto, perverso. Asumió el poder a causa del robo. ¿Por qué? Porque dice que él robó los corazones del pueblo por sus maquinaciones. Así llegó. No como David. Recordemos cuando David llegó a Jerusalén, él llegó como un valiente, como un noble conquistador. ¿Cómo queremos nosotros llegar a ser posicionados? Saltándonos los procesos, usurpando, tomando a la fuerza, o que el Dios Altísimo nos establezca en esa posición de reino. Tremendo. ¿Cómo queremos entrar? Que no entre en nuestro corazón el espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón, el que roba la gloria a Dios, al Dios Altísimo. El espíritu de Absalón, el rebelde. El espíritu de Absalón, lleno de orgullo. El espíritu de Absalón que pasa sobre la autoridad. El espíritu de Absalón que toma a la fuerza. El espíritu de Absalón que se autoproclama. Lleguemos como ese David, como un valiente y como un conquistador. El Padre quiere usar tu vida para conquistar en el reino. Permite que Él use tu vida desde el lugar y en la posición que Él te necesita, no donde tú quieres estar. David le dio instrucciones y directrices claras a la gente que permaneció leal a Él y le dijo, tú vas acá, tú entras acá, tú vas a hacer aquello. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Aquellos leales y que hagan conforme a la instrucción que nuestro Padre nos ha dado. Que podamos obedecer esos lineamientos que el Padre nos está trayendo en este tiempo. Porque para conquistar en el reino, usted ha sido llamado. Amén. Shalom.